Utilizando un multímetro, cualquiera que ustedes tengan, igual les va a servir, pueden realizar la medición del sensor TPS o el sensor APP. Pero primero, antes hay que retirarlo. En este caso tenemos un conector al que hay que hacerle presión sobre las pestañitas laterales y se retira el conector de 6 cables. Aquí se ve muy claramente, y aquí tiene el costado las pestañitas o seguros sobre los que deben hacer presión para retirar el sensor PP. En este caso aplica lo mismo para un sensor TPS. Luego vamos a proceder a retirar 3 tornillos que tiene. Pues bien, aquí ya tengo el pedal. Aquí se encuentran los 3 pernos que los he retirado con una copa número 10, y aquí tenemos el pedal con el sensor APP de 6 terminales, como pueden darse cuenta ahí, y voy a mostrarles cómo, utilizando cualquiera de los multímetros que puedan disponer ustedes, podemos determinar si el sensor se encuentra con una falla. Este sensor generalmente hay que revisarlo cuando tenemos aceleraciones bruscas, ya sea en ralentí o en marcha. Identifiquen en el conector del sensor APP o en el sensor TPS cuáles son los terminales de señal. En este caso he puesto un alfiler en el terminal 1 en el conector, viéndolo de izquierda a derecha, y un alfiler amarillo en el número 3. He identificado el 5 y el 6 con más 5 voltios, y el 2 y el 4 como tierras. Entonces el número 1 y el número 3 serían los terminales de señal, y vamos a medir ahí el voltaje. Vamos a conectar el voltímetro. Bien, vamos a medir el voltaje en el pin 1, que se encuentra con el alfiler morado, respecto de tierra. Aquí tengo el terminal negativo del multímetro conectado a tierra en el encendedor. Entonces inicialmente nos debe dar un voltaje de 0.36 voltios en el pin 1. Procedemos a presionar a fondo el pedal y el voltaje debe subirnos hasta 2.2. El comportamiento de voltaje de este pin nos indica que el sensor 1 se encuentra perfectamente. Ahora el pin número 3 del sensor número 2 nos debe dar siempre el doble de estas cantidades. Vamos a verlo. Bien, ahora vamos a medir el voltaje en el pin 3, que corresponde al sensor número 2, y como pueden darse cuenta, el terminal positivo se encuentra en el alfiler amarillo en el pin número 3. Veamos el comportamiento del voltaje. Vamos a presionar a fondo el pedal del acelerador, y como pueden darse cuenta, en todo momento este voltaje del sensor número 2 es el doble que en el sensor número 1. El sensor número 1 arrancaba en 0.37 e iba hasta 2.2 a full aceleración. En este caso va desde 0.74 voltios hasta 4.4, que es el doble que teníamos en el otro caso del sensor número 1. De esta manera sabremos a ciencia cierta que el sensor TPS se encuentra funcionando correctamente utilizando solamente un multímetro.